ahora sí a la parte sólida, a las profecías, a mirar la iglesia a través de la profecía, que eso es lo importante. La parte importante en las profecías, y eso quisiera hacerlo a manera de introducción, no es de que usted se sepa las fechas, o quién es la bestia, o qué pasó aquí en esta historia, y aquí que los cuernos y todo esto. Lo importante es mirar nuestra misión como iglesia. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? ¿Y cuál es el papel fundamental de la iglesia? ¿Y qué es lo que Dios le dice a su iglesia en cada etapa? ¿Y qué papel desarrollamos nosotros? Y poder mostrar con la Biblia si, en fin, si somos nosotros o no somos nosotros. ¿Es la iglesia adventista o no es la iglesia adventista? ¿O son muchas iglesias? ¿Es una sola iglesia? ¿Y por qué? Si es la iglesia adventista, ¿pero por qué? Decimos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si creemos en el espíritu de profecía, ¿pero por qué? ¿Dónde está eso sustentado con la Biblia? Ahora sí vamos a partir de esta noche, así que estén listos para que ustedes después tengan la oportunidad de compartir este evangelio con otros y no tengan que llamarme a Bogotá, ¿cierto? Pastor, ¿dónde era que estaba la cita de usted mostró? Mándeme la... No, yo le dije que tomara nota, ¿cierto? Así que eso es una buena pedagogía. Muy bien, vamos a orar y con la ayuda del Señor vamos a iniciar en esta noche el estudio de la palabra de nuestro Dios. Yo los invito nuevamente de rodillas. Quienes pueden hacerlo, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo trabaja en tu iglesia. Sabemos, Señor, que tus ángeles están en este lugar, listos para auxiliarnos, para ayudarnos, para dar salvación al que así lo quiera aceptar. Aquí hay quienes han dado un paso de fe al ingresar a tu iglesia, a aceptar en algún día del ayer el llamado que tú les hiciste para ser bautizados y seguir esta iglesia y seguir a Cristo y esperar y prepararse para la segunda venida. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta ese día, Señor. También hay amigos con nosotros que quieren conocer a Cristo, que quieren estudiar su palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo pueda saciarlos de esa justicia y esa palabra que ellos buscan. Bendícenos, Señor, cada cual tenemos situaciones difíciles que sabemos que tendrán respuesta en ti. Y ahora que abriremos la Biblia para estudiarla, esperamos que el mismo Espíritu que reveló estas palabras pueda estar en nuestra mente explicando de manera correcta su interpretación. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de lanzar la imagen, quiero que ustedes me ayuden a encontrar algunos textos. Aquí, ¿qué tal son para encontrar textos rápidos? ¿Sí han jugado Busque Rápido en la Biblia? ¿No? Algunos como que sí. Bueno, allá se hace esa dinámica con los jóvenes, ¿no? Pero bueno, pues no es un busque rápido, pero sí les voy a repartir algunas citas. ¿Cuántos trajeron su espada? Ah, muy bien. Entonces, vamos a ir a los profetas. Vamos, alguien que me ayude, por favor, con Sofonías capítulo 2. Levante la mano para saber y vamos a rotar varios textos. Aquí el hermano Wilmer. Sofonías capítulo 2, versículo 7. Otra persona que levante su mano y me ayude con la siguiente. Onan, por favor, me ubica el texto de Isaías, otro profeta, capítulo 11, el versículo 11. Ahora vamos, levante la mano a alguien. 11:11. Isaías 11:11. ¿Otra persona? Aquí mi amigo. Miqueas, vamos a estudiar de Miqueas capítulo 5, el versículo 7. Con eso vamos a hacer un sondeo y ustedes me van a detectar una palabra clave que se relaciona en los 3 versículos. Y eso nos va a dar la apertura para el tema profético que vamos a iniciar, que hoy inicia y no termina hoy, terminará por allá yo creo que el día viernes o sábado, porque ese va a ser el centro. Muy bien.
Hermano Wilmer, entonces compártanos lo que dice la Biblia en Sofonías 2:7. Dice, y aquel lugar será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Asalón dormirán de noche, porque el Señor su Dios los visitará y devolverá sus cautivos. Muy bien. ¿Cuál creen que es como la palabra clave que estamos buscando? Ah, muy bien. Hay un remanente. El Señor está hablando allí cuando los tiempos de los profetas antiguos, de que por más que el pueblo de Dios está en problemas, apostasía, Él saca un remanente y siempre tiene un buen plan para el remanente. Él no deja perder a su pueblo del todo y saca su remanente como ya lo vimos ahí en ese texto de Sofonías. Ahora el texto de Isaías 11:11. En ese tiempo el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún esté en Asiria, en Egipto, Partia, Etiopía, Persia, Caldea, Amad y en las islas del mar. Gracias, hermano. Este texto lo quiero relevar porque algunas personas, y han salido disidencias o han salido nuevos grupos como los davidianos, que a veces esperan que como textos como este que se acabó de leer se cumplan de manera literal. ¿Sí lo han escuchado? En el Israel, pero no Israel espiritual, sino allá en Israel, en el Medio Oriente, ¿cierto? Creen algunos que entonces a todos nos toca es convertirnos hasta de nacionalidad, ¿cierto? Tanto así que algunos, aunque sean colombianos, salvadoreños, esto, pero se llaman que son judíos mesiánicos o X y Y, porque no es que esté mal, pero lo que sí puede estar diferente es cuando uno coloca la convicción en una localidad, ¿no? Y lo vuelve literal. Entonces podemos quitar del blanco, de lo que el Señor nos está realmente queriendo enfocar y decir a dónde es que debemos dirigirnos y cuál es ese remanente para el cual el Señor tiene un plan maravilloso, ¿no? Eso vamos a estudiarlo a través de estas noches. Y el otro texto que di fue Miqueas capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo es su nombre? Jesús, por favor, nos lee Miqueas 5:7. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre las hierbas, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Ok, ahí comienza el Señor a describir qué es la función de ese remanente donde quiera que esté, ¿no? ¿Cómo debemos ser? Si quiere, usted léalo otra vez mentalmente a ver si usted cumple ese requisito allá en el barrio donde vive, en el conjunto, en la casa o en el trabajo. Pero eso es lo que describe el Señor de un remanente, ¿cierto? Que es de su pueblo, ¿no? Muy bien, viendo esto, este contexto que tenemos de los profetas menores y los profetas mayores, porque leímos también de Isaías, vamos a entrar ahora sí al tema que nosotros anoche di solamente un sondeo. Vamos a ver la iglesia de Dios según la Biblia, porque aquí pues no vamos a decir mi opinión, porque pues si fuera mi opinión, pues yo digo, pues la iglesia adventista, y si fuera ustedes, pues yo creo que también. Pero los demás, ¿cómo hacemos para que digan lo mismo? Pues nos toca con esta herramienta, ¿no? Con la Biblia, con la palabra del Señor. Y qué mejor que las profecías que están no solo en Daniel y Apocalipsis, algunos entienden por profecía Daniel y Apocalipsis, pero hay mucha más profecía a través de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis uno ve profecía. Vamos a ver cuál es la iglesia del Señor a partir de aquí. Pero antes de, vamos a resolver unas preguntas, porque a veces uno comienza a hablar de un tema creyendo que sabe de qué estamos hablando todos y resulta que a veces todos tienen una concepción diferente de lo que es la iglesia. Entonces déjenme hacer 3 preguntas. Primera, ¿qué es iglesia? Me gustaría escuchar respuestas de 5 o 10 segundos sobre lo que usted cree que es, ¿cómo define usted iglesia? Así en unas cortas palabras. A ver si creemos lo mismo todos, ¿no? Oh, muy buena respuesta.
Hay algunos que a veces creen que la iglesia es ¿qué? Voy a ponerles una cascarita. ¿Algunos se sabe la dirección de la iglesia? Pero ustedes están pensando si ustedes respondieran eso según lo que acabamos de, usted tendría que dar la dirección de todos nosotros, porque es la iglesia. Pero uno relaciona iglesia con el templo, ¿cierto? Con el lugar del santuario, el de la oración y todo eso. Y a veces ese ha sido un error. La iglesia, hermano, la iglesia es usted, soy yo, somos los adoradores del Señor. Todo ser creado que vive, adore a Jehová. Esa es la iglesia del Señor. No se puede escatimar eso. Toda esa es la iglesia del Señor, ¿no? Algunos lo limitan a veces a los seres humanos, pero cuando uno estudia bien la Biblia, el espíritu de profecía, yo creo que no solamente seres humanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué más hace parte de la iglesia del Señor? ¿O es solo seres humanos la iglesia de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay otros seres que alaban al Señor? Sí. Ah, muy bien. Gracias. Oh, ok. Dice Salmos también que hasta la naturaleza de los pajarillos cantan, alaban al Creador, ¿cierto? Los ángeles del Señor no los podemos sacar de la iglesia porque a veces uno tiene una, como dije, por eso quise hacer esa introducción, uno limita demasiado la iglesia, a veces tanto así que a veces la iglesia es las paredes y las sillas, ¿cierto? Y que adora y alaba al Señor de manera como Dios lo pidió, ¿no? Porque también hay mucha creación que definitivamente decidió salirse de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces ya no es la iglesia. Sí son creados por Él, pero no se puede decir, ¿cierto?, que sea la iglesia. Poco a poco íbamos a ir definiendo, ¿no? A través de la Biblia. Los ángeles del Señor también pertenecen a la iglesia. No podemos decir que esa es otra iglesia aparte. No, si fuera aparte es porque tuviera mandamientos aparte, o una forma de adoración y reverencia al Señor diferente, y que nosotros tenemos otra ley, otra Biblia, otras normas. No, todo el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia, ¿no? Así que los ángeles también, tanto así dice el espíritu de profecía, que cuando nosotros cantamos y adoramos, ¿quiénes se nos unen aquí? Los ángeles. Entonces, ¿se unieron dos iglesias? No, es la misma, ¿cierto? Y ya después ustedes pueden buscar un dato en el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena de White, explicando ella el Hechos de los Apóstoles de la Biblia. Hay una cita que dice que cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y sale del agua, esa persona comienza a ser parte de la iglesia del cielo. Comienza a ser un feligrés más allá, ¿cierto? Me parece bonito porque armoniza todo. Así que la iglesia somos nosotros, hermano. Hay quienes hablan mal de la iglesia, ¿sí han visto? Ah, es que no, la iglesia está como débil. Eso en la iglesia, ¿cierto? El pastor de la iglesia, no sé qué. Es que eso en la iglesia hay mucha hipocresía. ¿Y quién es la iglesia? Esa persona que está hablando pareciera que se está excluyendo, ¿cierto? Pues la iglesia es él también, y él es el que está, él como que también tiene un don que no debe llevar al cielo, ¿cierto? Tiene algo por qué orar, ¿no? La iglesia es uno cómo se va a poner a hablar mal de la misma, es como uno decir, yo soy Luis Carlos Herrera, y decir, pero José Herrera ya en Colombia, ¿cierto? No, pero yo no sé. O yo llegar aquí a hablar que Pablo Escobar. ¿Sí conocen a Pablo Escobar? ¿Han escuchado? Sí. Entonces yo llegar aquí, pues yo también soy colombiano, entonces yo estoy hablando mal de mí mismo. ¿Sí ven que cuando uno como que comienza a caer en cuenta de que es la iglesia y que yo soy también parte de esa iglesia que adora al Señor, porque no es de invento de hombre, ni por un local, ni por nada de eso, sino que yo hago parte de una creación que adora al Señor, entonces yo no puedo. Hay trigo y cizaña, sí, hay que orar unos por otros y ayudarnos, ¿cierto? Me gusta ese concepto cuando uno va a la Biblia, ¿no? Segunda pregunta,
¿para qué la iglesia? ¿Para qué creen que el Señor dejó la iglesia? Y ahorita vamos a buscar ese texto, Éxodo 9:1, ténganlo ahí, pero antes de que lo lean, porque ahí está la respuesta, ¿para qué creen que el Señor dejó iglesias? ¿No sería mejor que no hubiera dejado iglesias para que no haya confusión? Y desde el cielo hubiera mandado anuncio y decir, no, él que la habla desde allá, guarden esto, hagan esto y aquello, o que nos hubiera enviado desde el cielo hojas y cada cual lea y interprete y haga como quiera, ¿cierto? Yo encontré una persona una vez que así hizo, y él cogía la Biblia y la interpretaba como él quería, y una vez encontró en la Biblia algo y él fue y se fue a la casa y se metió en la alberca y se hundió. Y la gente le dice, ¿y eso usted por qué hizo eso? Es que la Biblia dice, bautícese cada uno a sí mismo. Entonces él entendió que él solo y se metió allá en el agua y se bautizó solo, ¿cierto? Sí. No. Bueno, el Señor pudo haber mandado así, ¿cierto? Por internet descarguen ahí la Biblia y cada cual, ¿cierto? No se metan en religiones ni en nada. ¿Para qué el Señor dejó la iglesia? Pero el Señor pensó y dejó mejor un grupo organizado, una iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito creen que el Señor dejó una iglesia? A ver, escucho una o dos respuestas cortas otra vez. Aquí una y allí otra. Oiga, mi hermano Jesús, usted me hizo acordar que yo esta noche me he olvidado de dar unos premios por preguntas. Y ya se ganó un primer premio. Eh, Mis premios son diferentes. Aquí no hay ningún colombiano, si no reconocería qué es esto. Esto es un chocorramo. Si hubiera un colombiano, yo no sé cuántos dólares me daría por volver a ver un chocorramo, ¿no? Esto es algo muy tradicional allá de Colombia. Se lo voy a entregar, yo no sé si le guste o no, porque pues, ¿y si no le gusta qué? Bueno, muy bien, hermano Jesús, ahí tiene un chocorramo. Ese es del mini. Bien, ¿y alguien más iba a decir? Muy bien. Muchas gracias. Aquí un diácono, yo voy a poner un ujier, un diácono, una diaconisa que me ayude. Y ya los hermanos que ¿ambos son hermanos? ¿Jesús también es bautizado? Aquí en la iglesia adventista. Ah, entonces es amigo nuestro, pero bautizado en otra iglesia. Ah, bueno, bienvenido, Dios lo bendiga. Qué bueno tenerlos por aquí. Ok, muy bien, gracias por la respuesta. Miren, esa pregunta está ahí porque algunos entran, no todo el mundo, pero hay gente que entra a la iglesia pensando que es otra cosa, pensando que es una oficina del gobierno donde dan ayudas. ¿Se han visto? Pareciera que no, pero hay gente que sí. Venga a ver si me ayudan, ¿qué es eso, cierto? Aquí no me ayudan y allí ayudan más, entonces me voy para esa, ¿cierto? Y están buscando como otra cosa, ¿cierto? Hay otros que no es por eso, sino buscan es como si fuese un hospital. Es que tengo un dolor de no sé qué o un tumor aquí y allá hacen milagros. ¿Dónde es que hacen milagros, cierto? Y estoy buscando, o sea, no está buscando el pueblo y eso, sino está buscando es un lugar donde su necesidad, ¿cierto? ¿Es en la suya hacer milagros? No, bueno, entonces está buscando el parámetro que... Ahora, sí sería bueno si eso dijera la Biblia, que la Biblia dijera la iglesia remanente en los últimos tiempos es la que hace milagros, sana y esto y aquello. Bueno, pues está sustentado, normal. O sea, así es. Pero cuando uno no encuentra eso, ¿cierto? Más bien encuentra otra cosa diferente, ¿cierto? Dice que el enemigo puede también hacer milagros, ¿sí o no? Así que ese no es una evidencia. Lo puede hacer el Señor, pero no es una evidencia que me dé a mi certeza de que entonces allí sí es, ¿cierto? Hay otras personas que creen que la iglesia es un lugar como para
uno salir de un estado emocional malo a uno mejor, entonces buscan es donde hay más emoción y batería y forma y esto. Y entonces entra a la iglesia adventista, digamos, y vio que aquí cantamos así como suavecito y esto. Yo una vez visité a una hermana de la iglesia que no volvió allá en Colombia, en Bogotá. Y cuando la visité me dijo, ay, es que fui a una iglesia que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Uy, allá sí se siente el Espíritu Santo. Uy, eso la gente llora y se tiran al piso y eso y esto y aquí y allá sí sentí lo que nunca sentí allá. Entonces yo me fui para allá. Y yo le dije, bueno, hermana, estamos orando por usted, esperamos que vuelva. Intenté explicarle bíblicamente, ¿cierto? Que pues tampoco no, eso es una herramienta bíblica como para uno decir, o a menos que el Señor dijera, la iglesia viene donde usted sienta el corazón y todo eso. El corazón es engañoso, ¿cierto? Dice la Biblia, ¿no? No es para yo fiarme que porque sentí, imagínese que así uno fuera para casarse, uy, es que con ese sentimiento ya por eso me voy a casar. No, espere, sí, yo sintió y mucho y todo eso, pero el Señor da unos pautas y parámetros para crear un hogar, ¿no? Así que no podemos dejar solo por una. Así que para qué es bueno saber por qué estamos aquí, ¿cierto? O sea, ¿para qué? ¿Por qué objetivo el Señor dejó su iglesia? Éxodo 9:1, ¿alguien ya lo encontró? Que me lo pueda leer bien fuerte, por favor. Se coloca en pie y el hermano ahí trae el micrófono. A ver. Y entonces el Señor dijo a Moisés, entra a ver a Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para que qué? Hermanos, ¿sabían que la Biblia en el hebreo, en esa palabra, ese servicio es una palabra que implica adoración? Y realmente uno a veces cree que el sistema solar gira alrededor de uno, y la familia, y toda hasta la iglesia y todo, y el pastor, y los amigos, y los de alrededor mío, ¿cierto? Y yo soy pero no. La iglesia no existe para que el Señor, hay unos que creen que es al contrario, yo vengo aquí para que el Señor me dé, me sirva, me haga, me sane, vaya allá al país mío y haga este mandado y esto y uno, no es así. Eso es lo que a veces uno tiene en concepto, ¿no? Pero realmente uno está aquí es para servir y rendir adoración a su Creador. Lo demás viene por añadir, el Creador se encarga de todo eso que dijimos antes. Pero realmente uno está en servicio de adoración al Señor. Uno viene, por eso uno viene es por amor. Porque en el momento que usted venga con esa otra que mencioné antes y resulte que no pasó lo que usted quería y el pedido es, entonces usted, ay, qué desilusión, cierto, el Señor no me respondió, me desanimé, ¿cierto? Resulta que toca ir a visitar, que está desanimado, y fuera de eso alguien por aquí le hizo mala cara y le dijo, le regañó el niño, el diácono, uy, qué falta de amor, ¿cierto? Porque venía con el concepto de que todo gira alrededor, es para que me sirvan, ¿cierto? Deberían. Aquí es cierto, mire que nadie me ha invitado a almorzar, mire que nadie me ha, ¿cierto? Ay, el pastor, nunca un pastor me ha visitado. ¿Sí? Aquí también ¿han escuchado ese tipo? No, yo escuché un hermano en mis 30 años que llevo en la iglesia, ni un pastor me ha visitado. Y yo dije, que este hermano debería darle vergüenza decir eso, hermano. O sea, que nunca ni siquiera ha invitado a un pastor a almorzar. Ahí iría, ¿cierto? Pastor, lo invito el sábado a almorzar, que va a venir a pecar. Ahí ya fue. Y usted aproveche y cuéntele sus penes. Pero eso es de doble filo. Si usted lleva 30 años, hermano, es porque... No, hermano, ¿cómo así? Yo creo que uno lo puede agendar llamar, ¿cierto? A veces pasa así. Yo allá en mi iglesia en Bogotá les digo, ahí está mi número, por favor me llaman y me dicen, no decía que alguno esté haciendo el récord. No, estoy esperando que sea de pastor para decir que este tampoco me dice, bueno, pues siga haciendo su récord, ¿no? Pero ahí está el número y llámeme a la hora que sea, ya yo llego, ¿no? Bueno, así que es bueno saber eso. Uno está aquí es para servicio a Dios. Eso es lo principal, según la Biblia. ¿O ustedes creen que ahí, según Éxodo 9, el Señor quería sacar de Egipto al pueblo de Israel porque les tocaba muy duro? Uy, es que les toca hacer mucho ladrillo y les tocaba muy duro. Entonces lo sacó para que les tocara más suavecito, la vida más chévere, tuvieran casa. Hay gente que también cree que es... El Señor lo sacó y le dijo, ¿para qué? Para que me sirvan, para que me adoren.
Ya yo me encargaré de cómo educar, cómo, ¿cierto? Esa disciplina ya me corresponde a mí, pero lo que yo quiero es que ellos me puedan servir de corazón. Eso es lo principal. Y Mateo 28, 19 y 20 ya me la respondieron aquí, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? Por tanto, id y haced. Pero uno entendió que iglesia, hermanos, qué tristeza, pero uno entendió que iglesia se sentó aquí. Y hermano, a veces uno se vuelve tan minucioso en cosas, ¿cierto? De que, ay, que los... No, no estoy en contra del orden, pero a veces uno lo hace una religión y algo que, mire, se saltaron no sé qué programa, que me quitaron el tiempo y que no sé qué es cierto y que por qué, y que el especial también es importante, la música igual que esto y que por qué nos pusieron esto. Y a veces uno resulta aquí enredo peleando y cosas y minucias que dijo, que no dijo, que por qué omitió, que por qué esa imagen, que por qué ese canto, que ese, ¿cierto? Y uno cree que eso es venir a la iglesia. Y dentro de 8 días viene y haga lo mismo, ¿cierto? Y dentro de 8 días viene y repase ahí y sentados y nos fuimos. El Señor nunca sentó su iglesia. Les dijo fue, id a ser discípulos. Bautícenlos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu. No dejó una iglesia sentada, dejó una iglesia moviéndose, ¿no? Así que, hermano, ahora el que es de banca, aquí llaman también de banca, el que es de banca no es el que no tiene cargos, porque mi suegra allá en Bogotá, ella no tiene a veces cargos, pero es la que más almas trae a los pies del Señor, porque a veces uno no sabe, aquí nunca se le ve a alguien haciendo nada, pero uno no sabe si allá en el trabajo, en el barrio, ¿cierto? Es la más misionera, ¿cierto? Que otros, que hasta el pastor, ¿cierto? Pero creen que es de banca. No, es ir y hacer discípulos. Eso es lo que el Señor nos dejó. Si usted es la iglesia del Señor, según lo que estamos viendo aquí, pregúntese si estamos en lo que es. ¿O usted cree que es llegar aquí a decir, corregirlo a los demás? Yo sé el que es. Ir y hacer discípulos. En eso sí compitamos, hermanos. Peleémonos a ver quién es el que más trae almas a los pies del Señor. El resto no, hermano. El resto todo es relativo, hermanos, a veces en las minucias que son culturales, digo, ¿no? No en los principios bíblicos. Y tercero, ¿solo hay una iglesia verdadera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Solo hay una? A ver, les voy a poner cascaritas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes pasan por aquí en una iglesia, no sé cuál será más cercana, de bautistas, de testigos, de... ¿Allá todos están perdidos? ¿En esa iglesia? A ver, cortas respuestas. Ah, muy bueno, muy bien, salió de la cascarita que puse, porque una cosa es cuando uno comprendió ya qué es iglesia y otra cosa son templos y religiones, ¿no? Esos son cosas diferentes, porque si allá ya sean católicos, testigos o de lo que sea, que son religiones, pero si hay iglesia de Dios allá, dice que mis ovejas escuchan mi voz. Y llegará el momento donde si son de la iglesia del Señor y escuchan a la hermanita, el hermanito Crespino Celidono Camacho, esos fueron los que me aprendí, ¿cierto? Y Herrera, ¿cómo no? Cuando llegaba ese hermano a decirle que el sábado es el día de guardar esto, si esa ovejita es de la iglesia del Señor, porque pero es que ya hay muchos sinceros. Bueno, si son sinceros cuando escuchen la voz del pastor, de pastores, entonces si son realmente, escucharán su voz, no la de, pero espere, le pregunto allí a mi rabino, a mi sacerdote, a ver qué me dice. Entonces está escuchando otra voz, pero hay quienes sí escuchan. Allá en Colombia hay unos testimonios tan tremendos. Alguna vez una persona llegó a la iglesia adventista y se bautizó de una. Y le dijimos, ¿y eso por qué? Dijo, yo he sido católica toda mi vida, pero encontré en la Biblia que el sábado y que el sábado. Y entonces, y yo negada con eso.
y discutía con los que llegaban ahí que a decirme que el sábado, yo les decía que era el domingo. Y fui a donde el cura, el sacerdote, y le dije, ¿cómo hago para mostrarle a estos adventistas, a esta gente, que es el domingo, si no el sábado? Y el sacerdote le dijo, no, mijita, el día de reposo es el sábado. Y ella quedó, ah, sí. Y ella agarró y le dijo, "Está aquí", y se fue a buscar y se bautizó en la iglesia, ¿no? Raros métodos, ¿cierto?, que usa el Señor, pero llegó ahí, todo tiene, bueno, el Señor tiene plan para todos, ¿no? Que es que a veces uno dice, ay, pero ahí hay muchos, sí, sí. Bueno, pero el Señor llegará el Evangelio a todos, ¿cierto? Dará la oportunidad a todos de salvar. Finalmente habrá un solo pueblo, ¿no? Que ahí sí ya ni títulos podemos poner, sino que tendrá un solo pueblo, el Señor. Los que hacen su voluntad le siguen y lo aman, y los que no, los que tienen su propia filosofía, ¿cierto? Ok, así que, en fin, que solo hay una iglesia. Sí, sí. No hablo de que solo hay una religión o solo hay... Estoy hablando de que solo hay una iglesia. ¿Por qué no puede haber dos o tres? Porque si hay dos, quiere decir que Dios tiene dos leyes, está hablando dos idiomas. Y allá cuando nos lleve en el cielo, entonces va a tener como dos... Ah, ustedes son los que creían que el día de guardar era el viernes y todo eso, y ustedes son los que... Ustedes sí podían matar, inmolarse, y ustedes... No, el Señor todos tiene una iglesia, ¿no? Desde sus ángeles, de su creación, los que lo adoran a Él, como Él dice, lo aman y le obedecen a Él. ¿No? No puede haber otra, no pueden haber dos, ¿no? Aunque hayan cientos de religiones, solo hay una iglesia. Bien, ¿estamos claros ahí? Vamos a entrar entonces en lo que es la iglesia remanente. Ahora, doy así como a manera de apertura también estas tres definiciones que están según la Biblia. Alguno que me... A ver, otro chocorramo para el que me diga. ¿Dónde está? Ay, pregunto, ¿quién se quiere ganar un chocorramo? Levante la mano. A saber si... No, entonces no vuelvo a traer chocorramos las otras noches. Voy a cambiar. Creo que tengo todavía otras cositas, productos colombianos por allá. Y yo dije, no voy a comprar llaveros porque esos los botan. Voy a comprar algo más bien que se lo coman al menos, ¿cierto? Bueno. Pregunta, ¿dónde está la primera vez la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Alguien que me responda? No, en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, ¿alguno sabe un versículo donde aquí dice por primera vez iglesia? ¿Se rinden? Bueno, bueno, no es sencillo. En el Antiguo Testamento no existe la palabra iglesia. La primera vez que sale es en Mateo el capítulo 16, creo que ahí está. Mateo capítulo 16, verso 18, cuando él está hablando con Pedro. Jesús está hablando con Pedro y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, un profeta que resucitó. ¿Y quiénes decís vosotros? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, ¿eso no te le reveló? Ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo que está, sino mi Padre, porque ni Pedro mismo entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Y le dijo, así que tú eres Pedro, que en el griego es la palabra Petros, que Petros significa una piedra o un ladrillo, digámoslo así, de edificar, un ladrillo o una piedra. Dijo, tú eres Petros, y sobre esta roca, que ya cambia el griego, no es el mismo, porque por eso vienen confusiones, ya el griego es Petra, y la palabra Petra es roca, de esas que ponían los edificadores antiguos, los arquitectos, para dar la base de toda la construcción, ¿no? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que le está diciendo Pedro, yo soy la roca, la base, y usted es un ladrillo de estos pioneros que va a iniciar acá arriba la iglesia. Ese sí es el sentido. Y es la primera vez que sale la palabra iglesia, el griego eclesia, que como dice aquí, del griego, que equivale a congregación, reunión o asamblea. ¿Reunión de quiénes? De sus hijos, de su pueblo, ¿cierto? Eso sí existe en el Antiguo Testamento. No es que antes no existía iglesia, sí existía, sino que no se le dio el nombre de iglesia porque las pautas y parámetros eran diferentes. En el Antiguo Testamento usted no ve que hubiera manual de iglesia ni nada de eso, pero sí había constitución porque eran una nación. Cada
pueblo del Señor ha sido diferente en cuanto a formas, pero siempre ha sido el mismo pueblo del Señor. Sino que uno se confunde a veces porque como uno ve que cambió. Pero eso es lo que vamos a hacer a través del estudio de la Biblia esta semana, mirar el pueblo del Señor para saber cuál es el remanente, ¿no? Muy bien. Ese griego eclesia se usa a veces de tres formas. Una reunión eclesiástica en 1 Corintios 11, como esta, por ejemplo. El total de cristianos en un lugar, cuando él decía a la iglesia de Corinto. Entonces también lo usa como para un grupo. Y la iglesia universal, como dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia. Ay, ¿cuál iglesia? No, mi iglesia. Eso no tiene que, ¿cuál iglesia? La mía, la que me sirve a mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, 15. Ese es de memoria ese texto, ¿no? San Juan 14, 15. Muy bien. Ahora, a partir de aquí, de esta diapositiva, vamos a ver, hermanos, las pautas bíblicas y proféticas de lo que es el pueblo remanente del Señor. ¿Qué significa la palabra remanente así en el común? Algo que queda. ¿Alguno aquí entiende de costura, de coser y de trajes un poquito? ¿Ah, sí? Hermano, su nombre es César Crespín. Ok. Hermano César, allá no sé si aquí en el mismo idioma, cuando alguien está haciendo un traje, digamos que está confeccionando este traje y se le acabó la tela, no alcanzó para esta manga. El sastre allá se lleva una muestrica de esta y va a la fábrica y dice, hay un remanente de esta tela. No sé si usan aquí a veces ese mismo lenguaje. Un remanente. Eh, ok, sí, también. Pero el remanente, o sea, la persona entiende que necesita que sea de esa misma tela. No una que se parezca, no una un poquito. No, necesito este remanente. Entonces, supongamos, hermano, que usted está confeccionando y le dice, ah, sí, señor, es una tela color, ¿qué color es, hermanos? Ah, bueno, sí, estoy bien de los ojos. Gris. Entonces sale la señora y le dice, mire este gris, pero resulta que ese gris tiene cuadritos. ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo queda el traje? No, pues hasta, si fueran delgaditos, pues puede que pase visualmente de noche, pero no es un remanente, porque ya cambió en algo, varió, no es. Bueno, le quitamos los cuadritos, vean, encontré esta sin cuadritos ni nada, eh, pero es de lino, no es de paño. ¿Sirve? No, cambió una característica, entonces no es el remanente de esa tela que quiere. Bueno, aquí encontré la que es de paño y es sin cuadritos, pero es roja. No, no, no. Remanente es porque es idéntica al original. Esa es la palabra clave. Es igual y es la misma que el original. Así que si queremos saber cuál es la iglesia remanente, primero tenemos que tener bien en claro cuál es la iglesia original. ¿Dónde inició la iglesia original? ¿Con qué características, qué parámetros tiene? Porque asimismo debemos buscarla hasta el final. En el final no se puede buscar algo que ya aquí es diferente y que no, que ahora ya no es ese día guardar, sino es otro. Nos toca buscar lo mismo que es original. No se puede buscar otra cosa, o si no, ya no es remanente. Es muy parecido, sirve para un parche por aquí. ¿Se han visto los que tienen parches? No se ven a veces tan mal, ¿cierto? Es una moda que existe, pero uno sabe que eso es un parche. Eso no iba en el original, ¿cierto? Así se vea bonito, porque hay parches bonitos, ¿cierto? Pero no es no es el original, ¿no? Así que vamos a ver, antes de yo darle clic a la diapositiva, vamos a iniciar aquí a ver la iglesia original. ¿Alguno que me diga, por favor, dónde creen que inicia la iglesia original? Después del Pentecostés, no. La iglesia original, era un chocorrán porque se animen. ¿Dónde creen que inicia la iglesia original? Ahí vienen por la maleta un poquito, pero... ¿En el Edén? No.
Ok, hermano Jesús, pero ya antes de, tampoco es por esos lados, está un poquito distante en años. A ver, últimas oportunidades. 1844, no. Con el ministerio de Cristo, no. Ahorita los muestro con la Biblia, porque, ¿y por qué no? Porque no, ya vamos con la Biblia. ¿Dónde inició la iglesia? Ya se les olvidó el concepto de iglesia y ya me sacaron personajes de la iglesia. No, no. Hermanos, no, me tocó comerme chocorramo. Hermanos, acuérdense que no solo los seres humanos somos de la iglesia. Ah, ¿quién dijo eso? Eso, hermana, se ganó el chocorramo. Un diácono, diaconiza, por favor, o pase usted. Usted, su apellido ya me lo imagino, ¿qué nombre es? Me imagino que es Crespín. Es Elida. Ayala. Ah, bueno, otro que me aprende. Hermanos. Ah, bueno. Me dice qué tal le pareció. Aquí en adelante vamos a ver la iglesia sectorizada. Yo la sectorizo en la historia, porque eso es lo que nos cuenta realmente la profecía. La profecía nos cuenta realmente, no es la historia que de Italia, Roma, Estados Unidos, está contando la iglesia al pueblo de Dios. Pero uno a veces la vuelve es un cuento de historias y de dragones y de fechas y de esto, de sociales. Uno termina estudiando a veces aquí sociales y la gente se va vacía en el corazón para la casa. Pues sí, ya aprendí quién es, o que los ostrogodos, los visigodos y esto, pero eso, ¿para qué me sirve a mí? Eso no es estudiar Apocalipsis y profecía, hermano. Estudiar es porque nosotros queremos ver cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Y saber que nosotros somos una iglesia que tiene un plan divino y es profética. Eso sí es que usted sepa qué hacer, de dónde vengo. Y vamos a estudiar que allá está la primera iglesia. Esa fue la primera creación. O todos ellos eran, digamos, para convertir. Ahí cree ángeles, pero me toca convertirlos, no son de la iglesia. No, ellos ya salieron adorando al Señor. ¿Será que ellos tenían duda si había Padre, Hijo, Espíritu Santo? No, ellos los veían ahí. Ellos sí no tenían, de unitario, trinitario. Pues si así está el Padre, el Hijo, el Espíritu. Ellos no tenían la adoración, los mandamientos, absolutamente todo está. Ya vamos a ir viendo textos para que ustedes tengan herramientas, ¿no? Y quisiera anexar algo. Cada una de estas noches, si hay pregunta, inquietud sobre doctrina, sobre algo, usted puede ir preguntándole porque el objetivo es que al final, el viernes, el sábado, usted ya esté tranquilo de que esta es la iglesia remanente, que estemos bien claros o que usted pueda expresarlo a otro correctamente con la Biblia, ¿no? Cualquier cosa, y si no me la supiera, yo se la anoto, la consulto y se la traigo resuelta para la siguiente, ¿no? Muy bien. Esa es la primera iglesia. Ellos adoraban al Señor, ellos están en el santuario, ni siquiera terrenal, sino en el santuario celestial. Allí inicia. Así que es en la iglesia del cielo que nos toca mirar cuáles son las características de la iglesia original. ¿Con qué cualidades existía esa iglesia? Vamos a ver la primera cualidad y característica. Y ojo, y tomen nota ahí, porque eso es lo mismo que tenemos que ver en la iglesia final, en la iglesia remanente y durante todas las etapas de la historia. Lo primero que vamos a ver, la primera hebrita de ese traje, para mirar a ver si es la misma tela, se llama guía. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? ¿Sí? O sea, eso se refiere a qué es lo que guiaba a los ángeles, por qué se regían ellos, cuál era el parámetro de obediencia para ellos, cuál creen ustedes que era. Ah, muy bien. ¿Tenían ellos la Biblia y decían, ¿la Biblia es la regla de fe? Pues no existía la Biblia. Entonces, ¿cómo se regían? ¿Cómo hacían para saber qué era bueno, qué era malo? Pero al tener libre albedrío, entonces podía. ¿Qué los guiaba a ellos, hermanos? A ellos los guiaba la voz
directa de Dios. Era lo que Dios dijera. Mientras uno vaya a la voz directa de Dios, puede haber confianza. El hombre cayó en pecado, hermanos, cuando comenzó a escuchar la voz de Dios, pero a través de la serpiente. Porque la serpiente no llegó a predicarle allá cosas raras. Llegó a predicarle de la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. O sea, llegó a darle estudio bíblico, con que Dios os ha dicho que no coman. Pero yo creo que es que si ustedes comen se vuelven igual a Dios, porque sí recuerda que le dijo que era para que no conocieran sino el bien, y en cambio él sí conoce el bien y el mal. O sea, le dio un estudio tan filosófico, porque hermano, la filosofía del mundo y del enemigo, lo enreda usted no se ponga, hermano, a filosofar con el mundo, porque no tenemos buena herencia en eso. Uno termina como yéndose por la filosofía que me conviene. Eva dijo, esta me conviene porque voy a ser igual a Dios, ¿cierto? Y dice tanto en Génesis capítulo 3, versículo 6, si alguno lo tiene ahí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, el fruto era codiciable. O sea, en el versículo 1 ella sabía claramente y le dijo a la serpiente, no, eso es malo, el Señor dijo que no. Pero en el versículo 6 ya ella lo veía bueno. La filosofía de este mundo y del enemigo es la que hace que lo que Dios dijo que no, que mire esto, ahora ella decía, pero ¿por qué no? Esa nunca era una pregunta de un hijo de Dios. Pero ¿por qué el Señor nos dice que nuestra alimentación, ay, pero ¿qué tiene de malo el cerdo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo quiere que yo cuide mi templo? A Él quiere, listo, ya. No es para uno empezar a filosofar y cosas. Ay, y si lo cocino bien, y si le mato ¿cómo se llama? La triquinosis y todo eso. Ahora sí se puede. Este es orgánico. No. ¿Qué dijo el Señor? Y hagámoslo. O pregunto, ¿qué tenía de malo en comerse uno una fruta? ¿Comer una fruta es bueno o es malo? Depende, hermano, porque si usted le pregunta a Eva, ella le dice, uy, ni me acuerdo, hermano. Sí, ¿cierto? Eso fue lo peor que pude decir. Pero ¿tenían sí algo de malo comerse una fruta? Pero ese es el peligro, hermanos, de que usted y yo, si no le ve nada de malo, entonces lo hace, sin importar lo que Dios dijo. Y así no es. Es de hacer la voluntad de Dios. Así no sea que eso no tiene nada, no importa, pero el Señor no quiere que yo haga eso. Hay jóvenes allá que cuando yo era capellán del Colegio Adventista del Norte, o sea, pastor de colegio, daba clases en el colegio, los muchachos, ay, pero ¿por qué no podemos ir al cine o al estadio? No conozco la cultura aquí y de cada país, aquí hay un latino, aquí hay del hemisferio norte hasta el sur, ¿cierto? No sé cómo eran cada cultura. Allá en Colombia acostumbramos e incentivamos de que hay lugares donde es bueno que el cristiano no esté, ¿cierto? Respeto a las demás culturas. ¿Y por qué no podemos ir allá al estadio? ¿Cierto? Y más si ustedes han visto partidos de fútbol de Colombia, que si vieran cómo es allá la cosa, allá puede haber hasta muertos, ¿no? Pero ellos no entienden que por qué que ellos no van a eso. A veces uno si no le ve lo malo, entonces quiere hacerlo, aunque el Señor nos haya recomendado cosas en la Biblia y en el espíritu de profecía, ¿no? Eso sí es peligroso. Lo que es bueno, aunque Dios haya dicho que no, pero que es bueno. Oiga, ese sí es peligroso, porque la filosofía nuestra dice que hágalo, porque no es malo. Así Dios haya dicho lo contrario, pero hágalo. Ese es el problema que tiene casi cualquier religión con el cuarto mandamiento. Los otros mandamientos, obviamente que uno sabe que son malos de solo lógica. Deshonrar a papá y a mamá, pues uno sabe que eso es malo. No matar, así obviamente, pues matar es malo. Robar es malo, sí. Pero guardar el sábado, ¿y por qué tiene que ser el sábado? ¿Qué tiene de malo? ¿Y por qué y no puedo cambiarlo yo? Igual todos los días tienen 24 horas, sale el sol, se oculta el sol. Y si yo fui y trabajé, ¿a quién le hice mal? A nadie. Antes le hice un bien a mi familia porque traje, ¿cierto? O sea, ese no tiene nada de malo en quebrantarlo. Entonces, como no tiene nada de malo, ahí está en los 10.
Si todos los 10 mandamientos tuvieran cosas malas, pues obviamente entonces la gente diría, no, pues obviamente hay que hacer. Pero como en ese no tiene nada de malo, ahí está la fruta a través del Edén, en la mitad, ¿cierto? Por favor, esa, aunque no tiene nada de malo, pero yo no quiero es debatir sobre el di, que no hay que, sino yo quiero mirar es si usted me obedece y me ama, ¿cierto? Que ese sí fue el problema. El Señor no es que tuviera problema con la fruta del Edén, Él podía crear más, ¿no? Pero Él quería mirar era a quién dan su corazón. Y ahí la mujer, Eva y Adán mostraron que confiaban ya era en otro. Con un simple, ¿sí? Cuando uno desobedece a su mandamiento, digamos el sábado como día de reposo, uno ya está mostrando que uno dice, pero que es que mi jefe, ese va por encima de, eso va por, o mi familia, que la familia no tiene nada de malo, pero si yo la pongo por encima de Dios y esto, caramba, entonces ya invertimos el orden, ¿cierto? Si ven por qué a veces no es tan peligrosa lo que uno a simple vista le ve lo malo, sino lo que no tiene nada de malo y que el Señor nos ha dicho absteneos, eso sí es a veces, ¿no? La voz de Dios era lo que guiaba a los ángeles, ese era el parámetro que el Señor tenía. Vamos a ver una segunda cualidad. ¿Qué dice allí? Mandato, que es lo que hoy día nosotros llamamos doctrinas. Las doctrinas, los mandatos, lo que Dios ha dicho y ha dejado ya como parámetros fijos. ¿Tenían mandatos los ángeles? Vamos a ver uno. Hebreos capítulo 1, versículo, ayúdenme a buscarlo porque la última vez que prediqué este tema, el versículo no corresponde, creo que es el 8. Hebreos. Y ayúdenme a ver, ahí está en la pantalla cómo dice, entonces corríjanme cuál es el número verdadero. Ya lo encontré, el 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Preguntas, todavía me queda un choco, bueno, pero no, está fácil. Pregunta, ¿quién está hablando, quién está dando ese mandato ahí? Pero, ¿cuál? O sea, ¿qué persona? El Padre está hablando. ¿A quiénes? A los ángeles, a su iglesia, ¿cierto? Y está diciendo, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Que adoraran a quién? Al Hijo, a Cristo Jesús, ¿cierto? Ok. Así que tenemos un cuadro donde el Padre habla a sus ángeles, a su iglesia y le dice, adórenlo al Padre, era obvio, pero ahora da un mandato donde hay que adorar al Hijo. Ahí está una doctrina, ¿cierto? Así que para ellos era claro que debía adorarse también a Cristo Jesús. ¿Hubo alguien que se rebeló contra ese mandato, esa doctrina? Sí. ¿Sí? Miren, el Señor deja estipulado para que poder identificar quiénes son de su iglesia. A través de las doctrinas y sus mandatos podemos tener libre albedrío de saber si yo quiero pertenecer a la iglesia del Señor o si quiero salirme, ¿no? Ahora, vamos a ver una tercera y por esta noche última, mañana continuaremos con las otras tres. Una tercera hebrita del remanente. ¿Cómo se llama? Apostasía. ¿Qué significa esa palabra? Ustedes se han escuchado a veces movimientos disidentes que dicen que la iglesia adventista cayó en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Porque hay gente que llama apostasía cualquier cosa. Ejemplo, que pase mañana a tener el especial una señorita y pasó con minifalda y las uñas pintadas. Le toman fotos, la suben a YouTube. Apostasía en la iglesia adventista y sube la señorita ahí, ¿cierto? Que mire lo que se está viendo en los últimos días, que esto salid de Babilonia. Entonces la apostasía fue que hay una minifalda y unas uñas pintadas ¿cierto? Hay gente que llama apostasía cualquier cosa que no defiendo, o sea, no quiero decir que hagamos y rompamos todas las normas, ¿cierto? Pero tampoco podemos decir que todo es apostasía, ¿no? Vamos a definir la palabra apostasía. Pregunto, ¿hubo apostasía en la iglesia del cielo?
¿Por qué hubo apostasía? Hubo apostasía cuando un miembro de esa iglesia quebrantó y rompió uno de los principios, una de las doctrinas directas que Dios había dicho. ¿Qué doctrina quebrantó Luzbel? Bueno, pero podríamos verlo directamente. Isaías capítulo 14, otro profeta, dijo, Isaías 14:13, hablando de Luzbel, dijo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, sobre las altas nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Por qué? Miren, si ustedes ven un poquito y se detienen y la leen lentamente, ¿no es eso lo que nosotros queremos hacer también? Subiré al cielo. ¿No queremos ir al cielo? Sí, ¿cierto? ¿No? Ya, sí, aquí ya como que sobre las altas nubes subiré, sí, y seré semejante. ¿No queremos ser semejantes a Cristo? Sí. ¿Ustedes creen que los ángeles son inteligentes o nosotros somos más inteligentes? Los ángeles son más inteligentes. ¿Y cómo hicieron para dejarse engañar de Satanás? Porque a veces usted dice, a mí no me hubiera engañado. Ah, entonces más inteligente que los de... Vea, si engañó a... ¿Y a cuántos engañó? ¿A poquitos? Entonces es porque el mensaje era muy similar al del Señor. O sea, no a veces uno se lo imagina ya diciendo, vámonos a matar gente. No, esa no fue la filosofía. Eran cosas mejores que lo que Dios decía. Por eso a veces me da un miedo. Yo tengo más miedo a veces de los que adentro, que salen y son mejores que todos. No, el pastor, eso la organización está extraviada. Mire que no sé, que si yo fuera, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas. Yo sí, el régimen vegetariano lo guardo, ¿cierto? Aquí ya sabe, ¿cierto? Y la iglesia está mal, ¿cierto? O sea, está por encima, mejor que todos, ¿cierto? Que mire cómo se viste, yo sí, mire cómo me visto y esto, aquello. Deberían, vengan, más bien vamos a estudiar porque allá ya están en la iglesia, está hablando de otras cosas. En cambio aquí sí vamos a traer CDs y personas que nos hablan del mensaje del tercero y del cuarto y el quinto ángel y vamos a estudiar Elena de White, que esto, porque aquí sí vamos a... Y eso suena poderoso, uy, me voy a consagrar allá, sí, porque verdad, sí, aquí eso... En cambio allá, ¿cierto? Una vez en una iglesia, ustedes saben lo que es el colportaje, ¿cierto? Ir a vender los libros de nuestra iglesia casa a casa. Y una vez el director de colportaje estaba incentivando unos libros de hogar, de educación, y se paró un hermano y dijo, en vez de estar vendiendo eso, la hermana del Señor, la sierva del Señor dice que debemos estar vendiendo la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, y la gente, amén. Y dije, oh caramba, uno que está por encima de, ¿cierto? Y que echó por tierra, parece que lo otro era malo, ¿cierto? Ese no es un método de Dios, sino que solo, entonces eso suena bonito. Oh, qué peligroso, hermanos, cuando uno, porque ahí es cuando, hermanos, lo que les digo, usted con todo igual, dando diezmo, ofrenda, guardando el sábado, los mandamientos y esto, pero resulta que si no está firme en la doctrina de la iglesia remanente, usted con todo y sábado, diezmo y eso, resulta yéndose con todo y el sábado y eso, va a guardar, pero se salió de la iglesia del Señor, que eso no lo mandó a hacer. Hay dos formas de salir de la iglesia de Dios. Una es por la misma que usted vino, o sea, la del mundo. Ella era el mundo y usted vino y se entregó. Una es esa. Ahí fui débil, otra vez caí en tentación del baile o de la tomar y me fui por la misma. Y la otra puerta que usted puede salir es por esta, que está dañada, yo no sé. Pero en nuestras iglesias, allá hay una puertica aquí que conduces al cuarto de ministros. Y hay algunos hermanos que llaman que eso es el lugar santísimo, ¿cierto? Algunos se salen es por esa, porque ya son demasiado santos y nosotros somos tan malos, tan Babilonia, que nos llaman a salir, pero por esa. Igual se salió. Sálgase por esa hacia el mundo, o sálgase que porque usted está condenando, pero igual se salió. Sálgase
a veces el que se sale sigue guardando y sigue creyendo que es el sábado y esto. Y el que se sale por aquí también sigue a veces guardando el sábado, ¿cierto? Pero qué peligro cuando uno no conoce la doctrina de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente. Satanás le pasó eso. Yo culminaría diciendo, en ese evento de Satanás, allá, si alguno ha leído en el libro Historia de la Redención, ¿sí lo tienen algunos? Historia de la Redención menciona ese caso que es muy doloroso, hermanos. Dice que en el momento que Satanás comenzó a convencer a sus ángeles, Jesús se colocó de pie porque, ¿saben a cuántos habían convencido? ¿Alguno me tiene la respuesta? Había convencido a la mitad de los ángeles. Lo pueden leer en el Historia de la Redención. Si no es porque Cristo se levanta y comienza a predicar del amor del Padre, de sus mandamientos, de todo lo que... Dice que ángeles llorando se devolvieron y dijeron, oiga, cómo casi nos dejamos convencer. Y diciéndonos aquí que iba a ser algo más bonito, donde todos fuéramos iguales, que por qué toda la gloria solo para Jesús. Él quería hacer un estilo comunista, no, para todos, con tal de aminorizar a Cristo. Entonces quería, y la gente como que no le veía problema a eso, ¿cierto? Y yo también merezco la honra, yo soy un querubín muy bonito, ¿y por qué todo para, a cual que adórenlo, todos los, y por qué si yo soy el director aquí del colegio y para mí nada, yo tanto que hago en la iglesia y a mí no me reconocen nada, ¿cierto? Uy, qué peligro, hermano, ¿cierto? Y dice que muchos ángeles volvieron a donde Cristo Jesús y dijeron, no, perdónanos. Y dice que una tercera parte, que eso sí lo vamos a ver mañana, una tercera parte se quedó mirando a Luzbel, a ver qué decisión tomaba el líder. Y dice que Luzbel agachó su cabeza y dice, reconoció que él estaba mal. O sea, él fue claramente convencido ahí a través de la palabra de Cristo Jesús que él estaba equivocado y que debía retornar. Pero dice ahí la escritura que cuando él miró hacia atrás y vio la cantidad de ángeles que todavía creían y estaban con él, viéndolo como él, dice que él cerró su corazón voluntariamente a la influencia del Espíritu Santo y dijo, yo ya sé, me voy a perder, yo ya sé que esto me va a costar mi existencia, esto, pero me quedo en mi rebeldía. Y lo mismo hicieron todos los ángeles inmediatamente al ver a su líder. Ahí fue donde ya el Señor definitivamente tuvo que tomar medidas, porque ahí ya no hay espacio para qué más dar tiempo de gracia. Hay algunos que a veces dicen, ¿hasta dónde tuvo oportunidad Satanás de salvarse? Algunos responden clásicamente, hasta la muerte en la cruz. No, señores, si ustedes leen Historia de la Redención, el siguiente capítulo, como el 4, dice que después de un tiempo, Satanás cuando salió al vacío, volvió al cielo a decirle a Jesús, sí, perdón, yo me equivoqué y todo esto, ¿cierto? Y el Señor le dijo, ya es tarde. Su tiempo de gracia era ya. O sea, cuando Cristo vino a morir, era por el pecador que no conoce a plenitud la gracia de Cristo. Pero él sí la conoció a plenitud. O sea, no había un sermón más que decirle. Él ya conocía en plenitud la gloria de Dios. Y así la rechazó. El que lo rechaza, sí, ya el Señor. Y dice que entonces el más rebelde se fue y bajó a hacer guerra ahora contra los descendientes del Señor, ¿no? Yo quisiera, al orar en esta noche, preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos decirle, Señor, yo quiero que tú me conserves en tu iglesia? Porque el enemigo es estratégico para sacarlo a uno. Usted no sabe en qué momento comienza a veces, como cuando el gato comienza a un ratón, mover la cola así, a ver si lo distrae, y cuando está distraído, pega él, ¿cierto? Así a veces, mire que es que este link de este video, y sale ahí que un pastor se abrazó allá con un cura, uy, ecumenismo, entonces ya comenzó usted ay, venga, mándeme más, ¿cierto? Y otro correo, y un CD por acá, y esto, y acá, y esto. Cuando de repente alguien le dice, la iglesia es Babilonia, ¡bum!, se fue para allá, ¿cierto? Porque ya lo había cautivado el enemigo. Y hermanos, el que quiera estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, dice la Escritura. ¿Cuántos queremos estar firmes hasta la venida de Cristo Jesús? Colóquese en pie. Yo quiero orar por aquellos que quieren decirle, Señor, no me vayas a dejar salir de tu iglesia verdadera. Ayúdame a poder obedecer hasta el día final, poder seguir a Cristo y aceptarlo como mi Salvador personal.